Antes de comenzar con el vídeo, me gustaría hacer una pequeña introducción, explicando la finalidad del mismo, y no es más que la de intentar que a todos los que nos gustan estos temas podamos disfrutar viéndolo y pasar un rato entretenido, aceptando opiniones y críticas, las cuales puedes dejar en comentarios y estaré encantado de leer y contestar, pero siempre desde el respeto y el buen rollo, ya que la dificultad que supone hacer este tipo de vídeos, de tops, mencionando a los mejores de la historia, es el tener que elegir quiénes lo son y quiénes se quedan fuera, ya que el culturismo, más que un deporte, podríamos considerarlo un arte, y el arte, tan subjetivo, no solo se define por unos cánones impuestos, que también, sino por los sentimientos que hacen despertar al espectador, pudiendo estos ser diferentes según las circunstancias, el contexto, el significado y la importancia que tengan para cada persona, no teniendo que ser necesariamente los mejores aquellos que han ganado más trofeos o han sido los más grandes y masivos. Es por ello por lo que he decidido hacer esta lista conforme al impacto que han tenido en esta disciplina junto con la cantidad de premios que han obtenido a lo largo de sus carreras. Además, al igual que sucede en cualquier otro ámbito, no se pueden comparar a profesionales de épocas anteriores, ya que podría decirse que los más pioneros fueron quienes crearon el juego, quienes inventaron las reglas e intentaban mejorar día a día probando e innovando nuevas técnicas a base de ensayo-error. Teniendo en cuenta, además, que en su época no había tanta información como hay hoy en día, testada científicamente, y además de haber poca, era muy difícil de encontrar, debido al escaso desarrollo de las nuevas tecnologías por aquel entonces. En cambio, los profesionales más actuales se puede decir que han crecido con todo tipo de herramientas, mamando desde la cuna toda la sabiduría y conocimientos, empezando a muy tempranas edades y permitiéndose muchos de ellos el lujo de centrarse exclusivamente en esto, también con todo tipo de la mejor tecnología, tanto en la manera de poder llegar a los mejores conocimientos de una manera tan rápida y fácil hasta la posibilidad de poder usar cualquier tipo de máquina de gimnasio, siendo estas las más sofisticadas para ganar el mayor desarrollo posible en base al objetivo que se quiera conseguir. Sumando a todo esto unas rutinas de entrenamiento y unas dietas calculadas al milímetro para cada atleta según sus necesidades y situación, con todo tipo de suplementación necesaria y siguiendo numerosos y estrictos controles para valorar los resultados y seguir progresando de la manera más eficiente. Es por ello que insisto en que el vídeo lo hago desde mi punto de vista y teniendo en cuenta todo lo que acabo de mencionar. No obstante, como digo, estaré encantado de leer diferentes opiniones. Dicho esto, ahora sí, empezamos con el vídeo y es que estos son, para mí, los mejores culturistas de todos los tiempos. Flex Wheeler. Conocido como el Sultán de la Simetría, Kenneth Flex Wheeler acumuló un total de 17 títulos profesionales en su carrera. Ganó 4 veces el Arnold Classic y quedó subcampeón del Mr. Olympia en 3 ocasiones. Fans y profesionales del culturismo consideran a Flex uno de los mejores. Hasta Arnold Schwarzenegger lo ha elogiado como competidor diciendo que es uno de los mejores culturistas que ha visto. Otra leyenda, Ronnie Coleman, ha dicho que él ha sido su mayor rival. Si se alinearan todos los culturistas profesionales de todas las diferentes épocas y se pusiesen uno al lado del otro, costaría mucho no escoger a Flex como uno de los mejores, ya que lo tenía todo. Tamaño, masa, definición, proporción perfecta y simetría, con muy pocos puntos débiles. Es por ello que se ha ganado entrar en este top. A día de hoy no está pasando por su mejor momento, ya que, debido a diversos problemas de salud, tuvieron que amputarle su pierna derecha, lo que también le supuso un durísimo golpe psicológico, como ha reconocido en redes. Aún así, nada le impide seguir entrenando en el gimnasio, adaptando su rutina de ejercicios para mantenerse lo mejor posible tanto física como mentalmente. Dexter Jackson. Nacido el 25 de noviembre de 1969, Dexter Jackson es un ejemplo de longevidad y disciplina en este deporte. Dexter ha sido un culturista multigeneracional, compartiendo escenario con muchos de los atletas más renombrados del panorama. Era conocido como The Blade, la espada, apodo que se ganó debido a que jamás se le ha visto pasado en exceso, manteniendo siempre muy poca grasa en su cuerpo, incluso fuera de temporada, llegando a decir algunos expertos que su porcentaje de grasa nunca superaba un dígito.
A pesar de que hay culturistas con más Mr. Olympias, ya que este solo lo ganó en una ocasión, en el año 2008, existen varias razones por las que he decidido ponerlo en este top. Jackson es el culturista masculino más galardonado de la historia, con 29 títulos profesionales. Cabe recalcar la merecida importancia que tiene esta gran hazaña, ya que competir muchas veces por año y ganar es muy complicado, debido al tiempo necesario para cada preparación, tanto física como mentalmente. Y, además, hacerlo durante años y años y, para más Inri, al más alto nivel, acabando su carrera con 51 años en un merecido y muy buen noveno puesto en el Mr. Olympia, siendo el atleta con más edad que ha logrado posicionarse en el top 10 de esta competencia. También es el culturista con más Arnold Classic, siendo este el segundo torneo más importante después del Mr. Olympia, con 5 estatuillas, superando al Apollineo Saunray, quien posee 4 de estas. A día de hoy, como comenté en mi vídeo anterior, sigue entrenando duro y manteniéndose en muy buena forma, siendo imposible no sentir al verlo lo mismo que cuando salía a la tarima en sus competiciones, esa buena vibra, la cual transmite siempre con su alegre sonrisa imborrable de su cara. Sergio Oliva. Cubano de nacimiento en el año 1941, fue el sucesor de Larry Scott, siendo el segundo ganador del Mr. Olympia tal como lo conocemos hoy en día, ya que tenía bastantes argumentos para serlo. También conocido como El Mito, Sergio ganó gran popularidad en el mundo del culturismo, debido a su impresionante tamaño. Sus brazos siguen siendo a día de hoy los más grandes jamás medidos en un ganador de Mr. Olympia, siendo el primer culturista tan masivo en aparecer, destacando además su estética cintura estrecha, no habiendo sido visto hasta el momento nada similar. Es por esto, entre otros motivos, por los que forma parte de esta lista. Su primer contacto serio con el mundo de los hierros fue a los 17 años, uniéndose al equipo de levantamiento olímpico y siendo uno de los mejores de este en muy poco tiempo, lo cual también le ayudó a tener una gran base para el culturismo. Deporte por el que finalmente acabó decantándose al ver el gran desarrollo de la musculatura que iba presentando y, por tanto, el gran potencial que podía llegar a tener, siendo esta una decisión muy acertada, ya que a día de hoy, para muchos, sigue siendo uno de los mejores culturistas de todos los tiempos, ganando el Mr. Olympia 3 años consecutivos, entre los años 1967 y 1969, hasta ser superado por uno de los mejores de la historia, el gran Arnold Schwarzenegger. Jay Cutler. Hablando de masividad, no podíamos dejar pasar a Jay Cutler, un auténtico monstruo del culturismo. De todos los que aparecen en este top, Jay es el único que no cuenta con un característico sobrenombre, aunque algunos le llamaban Jay Cuts, traducido como cortes en español. Pero, más que por los cortes, Cutler destacaba por tener una estructura ósea muy grande, siendo considerado uno de los culturistas más grandes y masivos de la historia, como también explico en otro vídeo que hice sobre ese tema. Ganó el prestigioso Mr. Olympia en 4 ocasiones, en los años 2006, 2007, 2009 y 2010, y lo que podría haber sido su reinado fue cortado por Dexter Jackson, quien le arrebató el primer lugar en el año 2008 como hemos mencionado anteriormente. Además, cabe destacar que el número de victorias del Mr. Olympia no es mayor porque coincidió con la época de una de las mayores leyendas de este deporte, Ronnie Coleman, al cual no pudo superar en varios años anteriores, protagonizando ambos una de las rivalidades más históricas dentro de este deporte y a la vez una gran amistad, la cual mantienen a día de hoy. En su época de competición, cabe destacar el increíble desarrollo de sus piernas, sobre todo en los gastrocnemios y los cuádriceps, donde poseía un gran tamaño y una excelente definición, no dejando para nada atrás la parte superior de su cuerpo, dejando para la historia imágenes icónicas que todo amante de este deporte conoce, incluso apareciendo solo su silueta, siendo esta, para muchos, la mejor foto jamás hecha en la historia del culturismo. A día de hoy mantiene una muy buena forma física, como explico también en mi vídeo anterior, por lo que no me extenderé más en este punto. Si te interesa, puedes echarle un ojo a ese vídeo en el que hablo de su estado actual.
Frank Zane. Culturista clásico de la época dorada del culturismo, nacido en el año 42, Frank Zane es uno de los físicos más estéticos que ha conocido el mundo. También era conocido como el Químico, por haber sido también profesor de dicha asignatura. Zane se hizo un gran hueco por su habilidad para posar, sobre todo con su impecable vacío abdominal, el cual solía realizar en muchas de sus poses. Ganó el Míster Olympia en 3 ocasiones, entre los años 1977 y 1979, pero esa no es la única razón por la que forma parte de este top. El Químico fue el primer competidor profesional que llevó el porcentaje de grasa a niveles bajísimos, mostrando increíble condición, revolucionando el culturismo de la época, siendo este el motivo principal por el que se encuentra en este vídeo, ya que, desde sus apariciones, se le empezó a dar la importancia que quizás antes no era suficiente a la estética y la condición, y no tanto al tamaño, la masividad y monstruosidad de la cual iba camino este deporte, al menos durante su época de competición, tan importante en los nombrados anteriormente. Esto condujo a que el rey de la estética pudiera ganar la competencia más importante de esta disciplina en 3 ocasiones, como hemos dicho antes, siendo una de las 3 únicas personas que han conseguido ganar a Arnold Schwarzenegger, y uno de los pocos ganadores del Míster Olympia con un peso menor de 90 kilos, lo cual le otorga gran mérito, ya que antiguamente no había tantas categorías como ahora y, aunque igualmente antes los atletas no eran tan grandes y masivos como ahora, tenía que competir contra los mejores de todas las clases. A día de hoy tiene 80 años y vive una vida tranquila y feliz, siendo también muy recordado y respetado por los amantes del culturismo. Phil Heath. Ya de una época más moderna, Phil Heath es uno de los culturistas con más Míster Olympias de este top. También conocido como The Gift, debido a su carácter de niño prodigio del culturismo, Heath es conocido por su increíble genética, siendo para muchos la mejor genética de toda la historia. Ya en su época de secundaria se mostraba con un físico muy musculado, antes incluso de comenzar a entrenar de manera seria con las pesas. Jugaba al baloncesto y, aún así, lucía con una musculatura muy digna de cualquier culturista amateur. Es más, cuando Jay Cutler lo vio competir en un torneo amateur, años antes de su paso al profesionalismo, sus palabras fueron: «Ese chico será campeón del Míster Olympia». No le faltó razón, pero, desafortunadamente para Jay, lo hizo arrebatándole lo que podría haber sido su 5º título, momento en el que empezaba el reinado de Phil, ya que ganó este torneo en 7 ocasiones, entre los años 2011 y 2017, y con justa razón, pareciendo haber nacido exclusivamente para ello, mostrando un físico completo y perfecto en todo. Su mayor contrincante fue Kai Greene, del cual también he hablado en vídeos anteriores, dando lugar a otra de las rivalidades más históricas de este deporte, y, al contrario que la rivalidad mencionada anteriormente entre Jay y Ronnie, estos no tenían una relación de amistad fuera de la tarima, más bien lo contrario. Algunas personas, en su afán de buscar defectos a Phil, decían que sus hombros no eran suficientemente anchos, o que sus dorsales estaban insertados muy arriba, diciendo que Kai merecía haber ganado, siendo considerado para muchos el rey sin corona. Pero la realidad es que Phil, con unos impresionantes hombros y brazos, unos braquiales y braquiorradiales con un increíble tamaño y masividad, acorde con el resto del conjunto, logró superarle en todas y cada una de las competencias que disputaron, no dejando lugar a dudas sobre quién era el mejor de la época. Dorian Yates. Pasamos ahora a otro culturista clásico, nacido en 1962 en Inglaterra. Dorian Yates es el arquetipo de los monstruos del culturismo, término que se implementó en los años 90 debido al gran tamaño y condición física que poseían los diferentes exponentes de la disciplina, siendo este el pionero en cuanto a lo que respecta la auténtica masividad, llegando a pesar 120 kilos en competición con 1,78 m de estatura. También conocido como La Sombra, Yates destacó por su extrema disciplina,
anotando cada entrenamiento y dieta, entrenando como una bestia en un lugar poco lujoso, y también por tener la mentalidad por la que muchos lo conocen y admiran, en parte debida a su dura infancia. Esta vida poco glamurosa, centrada únicamente en su pasión, sin distracciones, junto con su filosofía de entrenamiento, el heavy duty, realizando unas durísimas y pesadas sesiones de entrenamiento, sigue siendo muy respetada y admirada por muchos aficionados a día de hoy, los cuales comparten esa misma filosofía. Su apodo se debe a que cada año desaparecía, sin luces, sin cámaras y sin lujos, y llegaba solo para el día de la competencia, a destruirla completamente, llevándole a ganar 6 veces el Mr. Olympia, una menos que el anterior de la lista, Phil Heath. Aún así, lo he colocado en un puesto superior a él, debido a que las competiciones que ganó Yates fueron en la que es conocida y reconocida por todos la época más competitiva del culturismo. Los 90 fueron una auténtica locura, pudiendo presenciar físicos de la talla de Kevin LeBron, Shaun Ray, Flex Wheeler, Lee Labrada, Nasser El Sonbati, Lee Priest o Paul Dillett, entre muchos otros, siendo una labor muy pero que muy complicada decidir quién de estos monstruos debía quedarse fuera del podio. Dorian Yates simplemente era imbatible, un auténtico peligro en el escenario para sus rivales. Tanto fue así que, según rumores, hizo que el siguiente miembro de nuestra lista dejase de competir en los Mr. Olympias posteriores al enfrentamiento con Dorian, obteniendo el segundo lugar en aquella ocasión. Y es ahora cuando pasamos a Lee Haney. Nacido en noviembre de 1959, Lee Haney, también conocido como Totally Awesome, fue el primero y casi el único en ganar 8 años consecutivos el Mr. Olympia, no perdiendo esta competición hasta la aparición de Dorian Yates, como hemos mencionado, siendo este el momento en el que Haney decidió retirarse. Considerando la cantidad de triunfos que tiene en su haber, el motivo por el cual Haney no ha recibido el reconocimiento que se merece, creo que se debe a que su época de competición, los 80, fue una época en la que este deporte se estancó, luego de los glamurosos 70 y antes de la revolucionaria década de los 90, y posteriormente la de cada vez una mayor masividad y monstruosidad hasta la actualidad. Aún así, su portentoso físico, con una estructura ósea envidiable, un muy buen ratio de hombros-cintura y una muy buena estatura, hacía que Lee presentase un espectacular físico, además teniendo en cuenta el contexto histórico y la dificultad de hacerlo en esa época, sin la información y la tecnología de hoy en día. A día de hoy, Lee Haney sigue manteniendo su legado en el culturismo, siendo miembro del President Council on Physical Fitness and Sport desde el año 1998. Además, es autor de libros de entrenamiento, dueño de centros de entrenamiento y posee su propia línea de suplementos. Definitivamente, en mi opinión, es uno de los culturistas más infravalorados de la historia, mereciendo más reconocimiento del que recibe. Es por ello que he decidido ponerlo en un lugar tan alto de este top, haciendo mi particular pequeño homenaje a este hombre, el cual marcó el camino y dio los primeros pasos, formando los cimientos para que el culturismo pueda estar en el lugar en el que se encuentra ahora. Arnold Schwarzenegger. El roble austriaco, indudablemente, es una de las celebridades más famosas y con más repercusión e influencia de todos los tiempos, no habiendo nadie en el mundo que no lo conozca. Saltó a la fama en los años 70, con una estatura envidiable y un tamaño que para muchos era algo muy poco común. Después, pasó a hacer carrera en el cine, siendo el actor de acción mejor pagado hasta el momento, llamando la atención de todos cuanto lo vieron, y es por él que el culturismo se encuentra a día de hoy en el lugar donde está, ganando cada vez más y más popularidad desde su aparición. Aunque a día de hoy sigue siendo un deporte minoritario, antes de su aparición lo era aún mucho más, pudiendo decirse incluso que Arnold puso el culturismo en el mapa. Después de retirarse, empezó su carrera en la política estadounidense, llegando a ser gobernador de California. En cuanto a su físico, destacaba por sus impresionantes brazos y pectorales, siendo este último grupo muscular su punto fuerte, afirmando algunos expertos que a día de hoy nadie ha podido superarlo. Además,
No tan solo destacaba por su físico, sino que también lo hacía por su habilidad para posar y por su carisma. Probablemente fue uno de los primeros en hacer que esta disciplina fuese considerada un arte. Otro aspecto que destacaba a Terminator era su filosofía de entrenamiento. Existen consejos que, hasta el día de hoy, siguen siendo relevantes, y que este los practicaba de manera intuitiva, como el bombeo, las superseries antagonistas, posar entre series, ganar fuerza para ganar músculo o entrenar pesado en los periodos de corte. Por eso y mucho más, el roble austriaco es y seguirá siendo probablemente el culturista más influyente de todos los tiempos. A pesar de todo lo anterior, si comparamos el físico de Arnold con los físicos en el culturismo a partir de los años 90, no tiene nada que ver en cuanto a tamaño y condición. Es por ello por lo que he decidido tomar la muy difícil decisión de no ponerlo en el puesto número 1. Aunque, subjetivamente, muchos podrán pensar de manera respetable que el físico de Arnold era mejor y más estético, la realidad es que, si nos centramos en lo que los cánones del culturismo definen, tamaño, definición, simetría y, en general, la evolución y el desarrollo de este deporte, la realidad es que la diferencia física con los culturistas de las siguientes épocas es abismal. Es por ello que he decidido colocar en el número 1 de mi humilde lista, como ya te habrás podido imaginar, a, ¿cómo no?, Ronnie Coleman. El Rey. Nacido en el año 1964 en Luisiana, Estados Unidos, Ronnie Coleman es para muchos, y me incluyo, el mejor culturista de toda la historia, y, sin lugar a dudas, uno de los más queridos por la gente. Ronnie literalmente dominó los escenarios en los finales de los 90 y principios del nuevo milenio, aunque su carrera empezó desde principios de los años 90. He decidido colocar a El Rey en la primera posición simplemente por lo que trajo al mundo del culturismo, algo sin precedentes. Poseía una bestialidad de físico, quedándose corto cualquier adjetivo para describirlo, ya que era tan rayado y tan masivo que parecía completamente inhumano. También se le conoce por tener la mejor vista trasera, espalda, glúteos e isquiotibiales de la historia. Tanto así que cuando sus rivales se daban la vuelta ante los jueces en las competiciones, ya sabían que era una batalla perdida para ellos. Consiguió la proeza de ganar el Mr. Olympia en 8 ocasiones, entre los años 1998 y 2005, igualando las conseguidas por Haney, siendo estos los dos únicos atletas que han logrado esta gran hazaña. Ronnie Coleman no tomaba descansos e incluso se dio el lujo de ganar más torneos en varias ocasiones, sumando un total de 27 torneos profesionales, solo 3 menos que el más galardonado, el mencionado anteriormente Dexter Jackson. Esto no es algo que deba pasarse por alto, ya que los que ganan el Mr. Olympia suelen abstenerse de competir en otros torneos, pero no el Rey, quien se daba el lujo de ir y ganar otras competencias, aún dentro de su reinado en el Olympia. Otro aspecto que hacía destacar a Coleman es que era uno de los culturistas más fuertes de su época, si no el que más, también participando incluso a los inicios de su carrera como culturista en competiciones de powerlifting y ganando, siendo su filosofía de entrenamiento característica por realizar unas brutales e inhumanas sesiones, con increíbles levantamientos, siendo estos siempre muy pesados. Por si fuera poco, Coleman también era policía, trabajo que no descuidó y que llevó a la par durante gran parte de su carrera como culturista. Después de retirarse, ha tenido que someterse a numerosas cirugías debido a las lesiones en su cuerpo causadas por tantos años de durísimos entrenamientos, necesitando a día de hoy unas muletas para poder caminar. Aún así, en varias ocasiones, ha dicho que no se arrepiente de nada y volvería a hacerlo de nuevo si volviese atrás. No obstante, eso no le impide seguir entrenando en el gimnasio en la actualidad, dentro de sus posibilidades, lo que demuestra el gran amor y la gran pasión que sigue sintiendo este hombre por los hierros, siendo una de las figuras más admiradas y respetadas de este deporte, manteniendo su gran personalidad y carisma y el mismo sentido del humor y humildad que en su época de competición.